Hola, soy la licenciada Nadia Tesore. Actualmente me desempeño como supervisora docente de la sección de neurointensivismo del Hospital Italiano de Buenos Aires. En esta clase haremos un repaso sobre el módulo Generalidades del curso virtual de la iniciativa Angels sobre ACV destinado al personal de enfermería. A modo de introducción, debemos saber que la ACV es la segunda causa principal de muerte en el mundo y la primer causa de discapacidad en la población adulta. Las personas que sobreviven a esta patología pueden quedar con discapacidades severas y estos van a requerir de muchísimos cuidados posteriores. Para disminuir el número de estos eventos, sus complicaciones y secuelas permanentes, debemos enfocarnos en buscar mejores estrategias tanto en el tratamiento como en la prevención, adquirir mayor conocimiento de las necesidades que tienen los pacientes con ACV y sus familias, establecer los tratamientos de la manera más eficaz posible y realizar un seguimiento de la evolución de cada paciente. El ACV se produce cuando el riego sanguíneo al encéfalo se interrumpe o se daña de forma brusca. Por lo tanto, las células del cerebro, las neuronas, se quedan sin oxígeno y sin nutrientes, generando una hipoperfusión del tejido y pudiendo provocar así la muerte celular. Lo podemos clasificar en ACV isquémico, que es cuando se produce una oclusión trombótica por la formación de placas de ateroma, o embólica, por ejemplo, la embolia cardiogénica, que es cuando un trombo se origina en el corazón y viaja hasta el cerebro, como podemos ver en la imagen. Por otro lado, el ACV hemorrágico, que es cuando se produce la rotura de un vaso sanguíneo cerebral, y el ataque isquémico transitorio, el famoso AIT, que se produce cuando el flujo sanguíneo al cerebro se bloquea durante un breve periodo de tiempo. El paciente presenta síntomas de ACV, pero en menos de una hora estos síntomas se revierten sin haber realizado ningún tratamiento. La mejor forma de reducir el riesgo de padecer un ACV es reducir al mínimo los factores de riesgo. ¿Y cuáles son estos factores? Los vamos a clasificar en factores de riesgo modificables, que son factores sobre los que se puede influir y tratar, ya sea con fármacos, mediante intervenciones o con medidas higiénico-dietéticas, y estos son la hipertensión arterial, la diabetes, la fibrilación auricular, el tabaquismo, la hipercolesterolemia o hiperlipidemia y la estenosis de la arteria carótida. Y por otra parte, los no modificables, los que no se pueden tratar, son la edad, cuando son mayores a 55 años, el sexo, es más frecuente en varones que en mujeres, antecedentes de esta patología en la familia, la posición social, más frecuente en poblaciones con nivel socioeconómico bajo, y el grupo étnico, mayor en raza negra que en raza blanca. Un estudio titulado Interstroke brindó la información de que los 5 factores que podrían explicar más del 80% del riesgo de padecer esta patología son la hipertensión arterial, el tabaquismo, la dieta, la obesidad y la actividad física, y que la presencia de más de un factor al mismo tiempo supone un mayor riesgo de sufrir una ACV. Vamos a hacer un repaso de neuroanatomía y fisiología para comprender mejor dónde es que se ubican estas lesiones y entender la explicación anatómica de las manifestaciones neurológicas que pueden presentar los pacientes con una ACV. Por un lado, el sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, y por el otro, el sistema nervioso periférico consta de 12 nervios craneales y 31 nervios raquídeos. Cuando hablamos de encéfalo, hablamos del cerebro, dividido en hemisferio derecho y en hemisferio izquierdo a través de la cisura interhemisférica, el cerebelo y el tronco del encéfalo, compuesto por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. La sustancia gris forma la corteza cerebral y es allí donde se encuentran el cuerpo de las neuronas, mientras que en la sustancia blanca, que se localiza más profunda, por debajo de la corteza, se encuentran los axones, que son las prolongaciones de las neuronas. Las meninges cerebrales son 3, son membranas que recubren y protegen al encéfalo y a la médula espinal. Observemos la primera imagen. La más externa es la dura madre.
la capita naranja, que lleva este nombre justamente porque es la más dura de todas. Por debajo de la misma encontramos el espacio subdural, en celeste, y es aquí, en este espacio, por ejemplo, donde se encuentra el sangrado cuando un paciente tiene un hematoma subdural. Luego aparece la aracnoides, y por debajo de la misma se encuentra otro espacio que es el espacio subaracnoideo. Por este mismo lugar circula el líquido cefalorraquídeo y también se localiza en algunos vasos sanguíneos. Por último, la pía madre, que es la capa más fina, la más interna y está completamente pegada al tejido encefálico. En la imagen de al lado observamos un corte sagital o transversal del encéfalo y aparecen estructuras importantes como los ventrículos, el cerebelo, el tronco encefálico, la unión bulbomedular, el diencéfalo que se compone del hipotálamo, el tálamo y la glándula pineal. Los lóbulos del cerebro son 4. Mirándolos en esa imagen sagital que aparece primera, el celeste es el frontal. Por detrás aparece el lóbulo parietal, en color verde, y por detrás del lóbulo parietal aparece el lóbulo occipital, que es el rosa que vemos ahí en la imagen. Y por último, el lóbulo temporal en amarillo se encuentra del lado izquierdo y del lado derecho. La cisura de Rolando, llamada también cisura central, divide a los lóbulos frontal y parietal, mientras que la cisura de Silvio, llamada también cisura lateral, se encuentra entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. En la otra imagen, la imagen de al lado, podemos ver algunas áreas del cerebro con importantes funciones. El área del lenguaje, que se encuentra en el lóbulo frontal, la llamada área de Broca, encargada de la expresión del lenguaje. El área de la audición y del olfato, que se encuentran en el lóbulo temporal. El área de la visión, que se encuentra en el lóbulo occipital. El área motora, que se encuentra por delante de la cisura de Rolando. El área sensitiva, que se encuentra inmediatamente por detrás de esta misma cisura, entre otras. El líquido cefalorraquídeo circula por el espacio subaracnoideo como habíamos visto anteriormente, pero se produce y circula también por el sistema ventricular. Este consta de 4 ventrículos, 2 laterales, el tercero y el cuarto, que están comunicados entre sí. Los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo a través del agujero interventricular o más comúnmente conocido como foramen de Monro, mientras que el tercer ventrículo se comunica con el cuarto a través del acueducto de Silvio. En el cuarto ventrículo existen los forámenes de Lufka y Magendie, por los cuales a través de estos el líquido cefalorraquídeo sale del sistema ventricular al espacio subaracnoideo y luego se reabsorbe al pasar por las granulaciones aracnoideas. La interrupción en algún punto del recorrido de la comunicación del líquido cefalorraquídeo o cuando hay dificultades en la absorción del mismo puede generar hidrocefalia. La hidrocefalia es la acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos y esto genera la dilatación de los mismos, ocupando mayor espacio y en algunos escenarios esto puede llegar a generar el aumento de la presión intracraneana. La arteria carótida, que es la encargada de transportar sangre oxigenada del corazón al cerebro, es la que vemos en la primera imagen que pasa por el cuello y se divide en arteria carótida interna y arteria carótida externa. La arteria carótida externa es la que se ramifica hacia la cara y el cuero cabelludo y la arteria carótida interna es la que ingresa dentro del cráneo y en la base del mismo forma el polígono de Willis. La arteria carótida interna, a su vez, se la divide en los siguientes segmentos. Síganlos en la imagen de colores. El segmento cervical, o C1, el segmento petroso, C2, segmento lacerum, C3, el segmento cavernoso, C4, el segmento clinoideo, C5, segmento oftálmico, C6, y por último, el segmento comunicante o terminal, que es el C7. En la imagen podemos observar también cómo la arteria carótida, cuando se forma el polígono de Willis, se convierte en la arteria cerebral media.
Acá podemos observar en la primera imagen el polígono de Willis, que junto a sus ramas es el encargado de irrigar a todo el encéfalo. Está formado por las arterias cerebrales medias o arterias silvianas, derecha e izquierda, la arteria comunicante anterior y las comunicantes posteriores, en azul, las arterias cerebrales anteriores y las cerebrales posteriores, la arteria basilar y las vertebrales, derecha e izquierda. En la imagen de al lado vemos la circulación posterior, encargada de irrigar parte del tronco encefálico y el cerebelo. Está compuesta por la arteria cerebelosa superior y la arteria cerebelosa anteroinferior, ambas ramas de la arteria basilar, y la arteria cerebelosa posteroinferior, o pica, rama de la arteria vertebral. Bien, seguimos. Es muy importante reconocer los síntomas que pueden presentarse si una persona está teniendo una ACV y actuar con la mayor rapidez posible para que se implemente cuanto antes el tratamiento adecuado para cada paciente. Y para que éste pueda darse lo más rápido posible, son fundamentales los tiempos. Aquí podemos ver la escala de FAST, que tiene como por objetivo realizar la prueba de la cara, el brazo y el habla, reconocer si hay alguna alteración y actuar rápido llamando a la ambulancia o acudiendo al centro de emergencias lo antes posible. Si observamos la caída de un lado de la cara o asimetría al pedir que sonría, eso hace referencia a la letra F, que es face, en inglés significa cara, detectamos debilidad muscular en alguno de sus brazos o dificultad para levantarlos y dejarlos sostenidos durante por lo menos 10 segundos sin que se caigan. Esa es la letra A de arms, que significa brazos, o alguna dificultad para hablar correctamente, la letra S de speech, que es lenguaje, se debe inmediatamente llamar a la ambulancia, ya que el tiempo, si esa es la T, corre. Los síntomas o manifestaciones clínicas más frecuentes de la CVE son la debilidad, paresia, brusca o parálisis, plegia, de la cara, brazos o piernas, generalmente de un lado del cuerpo. Alteraciones en la sensibilidad, parestesia, de la cara, brazos o piernas. Dificultad para hablar o para entender el lenguaje, las afasias. Dificultad para articular las palabras, disartria. Dificultad para caminar, mareos, pérdida del equilibrio o de la coordinación, confusión, cefalea intensa, desmayo o disminución del nivel de conciencia. Es importante y necesario diferenciar los síndromes de urgencias cerebrovasculares que simulan a una ACV. Algunos son la paresia de Todd, después de la epilepsia, que es un fenómeno relativamente raro, y lo que sucede es que el paciente presenta una debilidad focal con mayor frecuencia en una parte del cuerpo, típicamente en los miembros, después de una convulsión. El aura de una migraña, convulsiones con síntomas motores focales, manifestaciones clínicas de un tumor encefálico, trastornos afásicos, por ejemplo en la encefalitis por herpes simple, vértigo, entre otros. En el manejo inicial, en la etapa hiperaguda, las medidas generales que debemos implementar con estos pacientes son el control de signos vitales, realizar la secuencia ABCD para valorar la vía aérea, la respiración, la circulación y la discapacidad. Debemos colocar por lo menos 2 accesos venosos periféricos por si luego este paciente es candidato a la administración de RTPA. Este debe pasar únicamente por vía exclusiva. Y aprovechar este momento para tomar muestras de sangre y enviar al laboratorio. Realizar frecuentemente un examen neurológico que se componga de Glasgow, la valoración de las pupilas, el examen motor y sensitivo, aspectos del lenguaje, etc. Debemos realizar también una anamnesis, indagar sobre el comienzo de los síntomas, antecedentes, factores de riesgo y si toma alguna medicación de manera habitual. Verificar que no existan contraindicaciones para la trombolisis, realizar una neuroimagen, ya con una tomografía simple de cerebro sin contraste se puede descartar la presencia o no de sangrado intracraniano. Ahora sí, uno ya planea realizarle
una trombectomía mecánica, por ejemplo, como otra opción de tratamiento, y en el centro de salud se puede realizar, se recomienda hacer una angiotomografía, ahí sí con contraste. Debemos realizar también un hemoglucotest para descartar hiper o hipoglucemia, que son dos aspectos de contraindicación para recibir trombolisis, y también, ya que la hipoglucemia, como habíamos visto antes, puede confundirnos y simular una ACV. Debemos también evitar la colocación de sondas vesicales o una sonda nasogástrica, ¿sí? Salvo que sea estrictamente necesario. En cuanto a la escala de coma de Glasgow, es una escala cuantitativa de seguimiento donde valoramos la apertura ocular con una puntuación máxima de 4, la respuesta verbal con una puntuación máxima de 5 y la respuesta motora con una puntuación máxima de 6. Otros aspectos importantes a tener en cuenta son que la puntuación máxima es de 15 y la mínima de 3. Se debe medir en forma horaria o cada vez que notemos algún cambio en el estado del paciente. Cuando el puntaje final es igual o menor a 8, podemos decir que el paciente está en un estado de coma. En el caso de que la respuesta motora sea diferente a la del otro lado de su cuerpo, por ejemplo, del lado izquierdo localiza y del lado derecho retira, debemos asignarle el valor de la mejor respuesta, la respuesta que sume más puntos. En algunos casos existen ciertos factores limitantes o que influyen, interfieren en el examen neurológico, como por ejemplo la intubación endotraqueal, la asfasia de expresión y de comprensión, la hipoacusia, etc. Esta que les muestro aquí es la escala de NIH o de NICE. Es una escala médica, pero enfermería también debe conocerla e implementarla. Tiene por objetivo realizar una valoración neurológica en los pacientes con ACV isquémico y cuantificar el deterioro en la fase hiperaguda y aguda. Se debe implementar antes, durante y después de la administración del trombolítico. Al emplearla con estos pacientes, nos permite hacer un seguimiento de su estado neurológico y poder detectar si mejora o empeora. La puntuación máxima posible es de 42, siendo la puntuación mínima de 0. Se compone, como ven allí, de 11 ítems. Se evalúa el nivel de conciencia, se le realizan algunas preguntas como qué edad tiene y en qué mes estamos, se le pide que cierre fuerte los ojos y que haga un puño con la mano y la abra, se evalúa la mirada, la visión, si tiene parálisis facial, para eso debemos pedirle, por ejemplo, que sonría, que eleve las cejas. Debemos realizarle también un examen motor de los ambos miembros inferiores y superiores, derecha e izquierda. Verificar también si tiene alguna dificultad en la coordinación, si esa es la ataxia. Vamos también a valorar si tiene alguna alteración en la sensibilidad o algún tipo de hipoestesia, ¿sí? sensibilidad disminuida. Vamos a valorar también si tiene algún tipo de alteración en el lenguaje, ¿sí? Si la afasia es leve, moderada o grave. También vamos a valorar la disartria, ¿sí? Si tiene alguna dificultad para poder articular las palabras. Y por último, vamos a valorar la negligencia, así que es la ausencia de respuesta o la falta de atención a estímulos visuales, táctiles y auditivos. Y para finalizar, un breve anticipo de cuáles son las opciones terapéuticas del ACV en la fase aguda. En las siguientes clases se tratarán estos temas con mayor profundidad. Por un lado, en el ACV isquémico se puede realizar el tratamiento trombolítico con RTPA hasta las 4 horas y media desde el inicio de los síntomas, siempre y cuando no existan contraindicaciones. Luego de la trombolisis, no deben administrarse antiagregantes plaquetarios ni anticoagulantes y debe controlarse estrictamente la presión arterial. Debemos mantener valores por debajo de 180-105 milímetros de mercurio para evitar la transformación hemorrágica. Otra opción terapéutica, en este caso endovascular, es la trombectomía mecánica, que estará indicada en determinados grupos de pacientes que deben cumplir ciertos criterios y requisitos, como por ejemplo, que la oclusión se encuentre en arterias cerebrales de gran calibre, que sea en circulación arterior, etc.
Y en cuanto al tratamiento del ACV hemorrágico, el objetivo principal es disminuir el riesgo de la expansión del hematoma mediante el manejo de la presión arterial, revertir la coagulación en los casos que se necesite, etc. Digamos que el tratamiento va orientado básicamente a la causa que haya provocado la hemorragia. Los valores de presión arterial que debemos mantener son una presión arterial sistólica entre 140 a 150 cuando el volumen del hematoma es igual o menor a 30 mililitros y una presión arterial sistólica entre 50 y 160 milímetros de mercurio cuando el volumen del hematoma es mayor a 30 mililitros. Mantener la presión arterial en estos rangos, según algunos estudios, podría ser probablemente seguro. Bueno, hemos llegado al final de la clase. Espero que les haya sido de gran utilidad. Les dejo mi mail para lo que necesiten. Y les recomiendo, si aún no lo hicieron, realizar el curso virtual dirigido al personal de enfermería de la iniciativa Angels sobre el manejo de los pacientes con ACV. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jimena Aidar y en esta charla vamos a hablar de los cuidados neurocríticos, identificación de la urgencia. Los cuidados neurocríticos son un elemento fundamental del tratamiento moderno de los ACV. ¿Por qué nosotros insistimos con el tiempo? ¿Por qué decimos que el tiempo es cerebro? Luego de la privación del aporte de oxígeno, algunas neuronas mueren en cuestión de minutos y esto provoca lesiones cerebrales irreversibles. Alrededor de esta área, ¿sí?, del área de necrosis, que lo podemos ver en la imagen como el núcleo del infarto, hay un área en la que el riego sanguíneo es apenas suficiente para mantener vivas las células, ¿sí?, que sería la zona de penumbra isquémica. Si no se logra la reperfusión en un tiempo prudencial, con el tiempo se produce la muerte de las neuronas localizadas en la zona de penumbra. El tratamiento que será elegido por cada paciente lo que intenta es salvar esa zona de penumbra para que no se termine transformando en infarto, ¿sí?, ya que esto, una vez que ocurre, no se puede recuperar. Por este motivo, decimos que el tiempo es cerebro, porque por cada segundo de retraso en el tratamiento se pierden las funciones cerebrales. Cada 2 minutos se pierden 2 millones de neuronas. Esta imagen muestra cómo el área de penumbra, que es el área verde, con el pasar del tiempo se va transformando en infarto si no se implementa un tratamiento a tiempo. De esta manera se destaca la importancia de poder lograr la reperfusión en un tiempo prudencial. Es importante la identificación de los síntomas del ACV en la fase aguda. Estos pueden presentarse de manera repentina y depende de la región del cerebro que se encuentra afectada. Para la evaluación inicial se puede utilizar la regla del ABCDE, la valoración de los signos vitales y la evaluación neurológica. Las herramientas de evaluación prehospitalaria que tenemos es la escala de Cincinnati y la escala de FAS, que bueno, la desarrolló Nadia en la presentación anterior. Básicamente la diferencia entre ellas es que la de FAS agrega el tiempo. En la evaluación hospitalaria se debe evaluar los signos vitales y el estado neurológico de manera frecuente, al menos durante las primeras 24 horas. Se espera que se controle al paciente en las primeras 2 horas cada 15 minutos, luego de las 6 horas cada 30 y hasta completar las 24 horas cada 1 hora, al menos en el primer día de tratamiento. Es importante que el personal de enfermería conozca cuáles son las prioridades clínicas y que sean capaces de poder responder y tratar los problemas en el orden correcto. La regla del ABCDE es una exploración breve y sistemática donde se evalúan las vías respiratorias, la respiración, la circulación, la discapacidad y donde se realiza la exploración del paciente. Con respecto a la evaluación de las prioridades en el abordaje mediante la regla ABCDE,
La A corresponde a evaluar la vía respiratoria, ¿sí? Evaluar su permeabilidad. La B corresponde a la evaluación de la respiración, vamos a evaluar la frecuencia respiratoria, la oxigenación y en caso que sea necesario se administrará oxígeno. La C corresponde a la evaluación de la circulación. Las arritmias son un síntoma frecuente en los pacientes que tienen ACV en la fase aguda. Vamos a evaluar las características de la frecuencia cardíaca, si es sinusal, si es regular. La D corresponde a la evaluación de la discapacidad. Vamos a buscar indicadores de disminución del nivel de conciencia, de déficit neurológico, utilizando la escala de Glasgow. Se debe controlar la glucemia. El paciente puede presentar tanto hipo como hiperglucemias, pero hay que tener en cuenta que la persistencia de la hiperglucemia en pacientes con ACV se asocia a peores resultados. Y vamos a tratar la hiperglucemia para lograr valores que oscilen entre los 140 y los 180. Y la E corresponde a la realización de la exploración cefalocaudal en busca de traumatismos, por ejemplo, alguna caída después de haber sufrido un ACV, buscar zonas de hemorragia, hematomas o inflamación. Aquí podemos ver un ejemplo de los componentes necesarios para promover la atención segura y efectiva en el marco de la asistencia hospitalaria en la fase aguda. La formación es el primer eslabón y es fundamental para poder garantizar la competencia del profesional en la evaluación del paciente, el registro y la interpretación de los signos vitales. La vigilancia es el segundo eslabón, la calidad de la vigilancia, la frecuencia que sea completa y el registro de los signos vitales. El tercer eslabón es el reconocimiento, la estandarización de los criterios de llamada cuando se identifica el deterioro del paciente por parte de los profesionales. El cuarto eslabón es el llamado de ayuda. La cultura de la organización debe ser de apoyo y no de crítica al personal por solicitar ayuda. La respuesta es el último eslabón. El funcionamiento de los equipos como servicios interdisciplinarios, ¿sí? El servicio de cuidados críticos, un servicio especializado en el abordaje de pacientes con enfermedad aguda y un equipo de urgencias médicas. La velocidad de la respuesta y el nivel de apoyo son fundamentales para llevar adelante una acorde atención de estos pacientes. En esta imagen podemos observar la secuencia y los tiempos de manejo estandarizados para que el trombolítico se administre lo antes posible. La recomendación es que el paciente que cumpla con los criterios de trombólisis reciba el RTPA dentro de la hora de ingreso al servicio de emergencias. El tiempo desde que el paciente llega al servicio de emergencias hasta que reciba el RTPA se lo llama puerta aguja. El minuto 0 es el minuto en el que llega el paciente a la guardia. Y lo recomendable es que antes de los 10 minutos este paciente se le haya realizado el ABCD, que se haya evaluado el tiempo de evolución de los síntomas, la evaluación inicial, una breve historia clínica. Antes de los 15 minutos tiene que haber sido evaluado por el equipo de ACV y tiene que tener su correspondiente laboratorio. Antes de los 25 minutos se le debe realizar la neuroimagen. Antes de los 45 minutos, los resultados de la neuroimagen deben estar interpretados, ¿sí? Y se debe evaluar si el paciente es candidato al tratamiento. Y antes de los 60 minutos se le debe administrar la trombólisis con RTPA endovenoso. Bien, con respecto al tratamiento podemos decir que hay tres tipos de tratamiento. Uno puede ser el RTPA endovenoso, otro puede ser la trombectomía mecánica y el otro es la combinación del RTPA endovenoso más la trombectomía mecánica. El RTPA se puede administrar hasta las 4.5 horas desde el inicio de los síntomas, ¿sí? La trombectomía hasta las 6 horas desde el inicio de los síntomas. Los pacientes que reciban trombectomía mecánica entre las 16 y las 24 horas de haber desarrollado los síntomas tienen ciertos criterios y requisitos para poder hacerla, ¿sí? Como por ejemplo la oclusión de arteria de gran calibre, oclusión de la circulación anterior, entre otros.
Uno de los tratamientos es la administración del RTPA, que es el activador del plasminógeno tisular recombinante. Es un fármaco de uso endovenoso utilizado en el tratamiento agudo del ACV isquémico. Su función es disolver los componentes del trombo que ocluyó el vaso cerebral, dando una rápida recuperación de la perfusión cerebral. Como mencioné anteriormente, solo puede utilizarse dentro de las 4.5 horas desde el inicio de los síntomas. La dosis se calcula de acuerdo al peso del paciente. La forma de presentación es un frasco que viene un polvo y una ampolla que es el solvente para reconstituir y una cánula que hace de transferencia. Se va a administrar el 10% del total de la dosis en un bolo endovenoso lento y el 90% restante en infusión continua durante 1 hora por un acceso venoso exclusivo. También es importante monitorizar la presión arterial durante las siguientes 24 horas y monitorizar el estado neurológico del paciente. Cada 15 minutos se debe controlar estos dos parámetros durante la infusión, luego cada 30 minutos las 6 horas siguientes y cada 60 minutos hasta las 24 horas de haberse infundido esta medicación. Acá les dejo un ejemplo de un cálculo de una dosis de RTPA para un paciente que pesa 90 kilos. Está bueno poder tener esta tablita a mano en el servicio porque es más rápido y más práctico poder sacar el cálculo, ¿sí? Pero también el paciente puede presentar efectos adversos a la medicación. En caso de que se sospeche hemorragia intracraneal, la infusión del RTPA debe ser detenida y se debe solicitar una tomografía de cerebro. Hay que avisar si existe deterioro neurológico, si se evidencia sangrado, reacciones alérgicas severas o alteraciones en la tensión arterial, como por ejemplo una tensión arterial sistólica mayor a 185 o menor a 110, o una tensión arterial diastólica mayor a 105 o menor de 60. El sangrado también puede ser extracraneano. En la foto del labio inflamado podemos observar el angioedema orolingual. Es poco frecuente, pero es importante poder reconocerlo si el paciente lo llega a presentar. Los cuidados posteriores a la trombólisis se basan en controlar la TA de manera frecuente durante las primeras 24 horas. Es importante considerar que la hipertensión arterial aumenta el riesgo de transformación hemorrágica y la hipotensión arterial aumenta el riesgo de isquemia por hipoperfusión cerebral. La frecuencia del control en la TA debe ser durante las primeras 2 horas, cada 15 minutos, cada 30 minutos en las 6 siguientes y cada 1 hora las 16 restantes. También se debe realizar un examen neurológico de manera frecuente, evitar que el paciente se lesione, evitar la colocación de accesos venosos, punciones arteriales, infecciones intramusculares, colocación de sondas. Se aconseja no administrar anticoagulantes ni antiagregantes plaquetarios en las primeras 24 horas. Esta recomendación es para evitar la transformación hemorrágica, ya que es la complicación más temida luego de la trombólisis. Otro tratamiento es la trombectomía mecánica, que consiste en la extracción del trombo mediante un dispositivo mecánico. Este procedimiento se realiza en la sala de hemodinamia. El paciente se va a encontrar bajo sedación o anestesia. Se realiza por punción arterial, generalmente en la arteria femoral. Se utilizan dispositivos especialmente diseñados para remover el trombo, como podemos ver en la imagen, y se visualiza la maniobra por angiografía. Se usa contraste y heparina durante todo el procedimiento. Los cuidados post-trombectomía mecánica se basan en el control de signos vitales y de la diuresis. Se debe realizar un examen neurológico también de manera frecuente. Hay que controlar pupilas, sensorio del paciente y avisar ante cualquier aparición de algún déficit neurológico. Es importante hidratar al paciente, controlar el sitio de punción, controlar los pulsos del miembro donde se realizó la punción, mantener el vendaje compresivo durante las primeras 24 horas y evitar que el paciente realice la flexión de la pierna donde se hizo la punción. Y para terminar, queda más
que claro, que el personal de enfermería desempeña un papel fundamental en todas las fases de asistencia a los pacientes que sufren un ACV, desde la fase prehospitalaria, del inicio de los síntomas hasta la llegada del hospital, la fase hiperaguda, desde la llegada del hospital hasta la primera hora de ingreso, la fase aguda desde la primera hora hasta las primeras 24 horas y en la fase post-aguda, ¿sí?, que sería entre las 24 y las 72 horas de haber llegado al hospital. Espero haber sido clara y muchas gracias por su atención. Hola a todos, mi nombre es Lorena Guarino, soy supervisora de la terapia intensiva de adultos del Instituto Fleni, sede Belgrano, que se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el día de hoy vamos a abordar el tema trastornos neurocríticos y los cuidados de enfermería. Los pacientes que atraviesan un accidente cerebrovascular pueden desarrollar complicaciones y es de suma importancia el tratamiento oportuno y la prevención que se realice dentro de las unidades de cuidados intensivos. Esto va a mejorar los resultados tanto a corto como a largo plazo. Entre las complicaciones neurológicas o consecuencias neurológicas podemos encontrar edema cerebral, transformación hemorrágica, evolución de un coágulo, reclusión y hasta la hernia cerebral. Existen también factores no neurológicos que van a influir en la homeostasia del paciente, como la alteración de la presión arterial, glucemia, temperatura, oxígeno e hidratación. Entre el 25 y 45% de los pacientes sufre un deterioro neurológico precoz luego de un ACV. La evaluación neurológica nos permite identificar datos como su neurología basal, cambios que se produzcan en la relación a la evaluación neurológica previa, anomalías o déficits neurológicos y consecuencias sobre las actividades de la vida diaria. La clínica del paciente determinará la frecuencia con la que debe realizarse dicha evaluación. Al realizar la evaluación neurológica debemos incluir la escala de coma de Glasgow para determinar el nivel de conciencia, control pupilar, como así también control de la función motora y sensitiva, patrón respiratorio y variables como la presión arterial, pulso y glucemia. Esta evaluación debe ser breve pero completa, permitiéndonos identificar otras enfermedades, excluir afecciones que simulen un accidente cerebrovascular y poder activar el código de ACV. El paciente inconsciente determina siempre una urgencia en la atención, independientemente de la causa que lo provoque. Estas pueden ser de origen neurológico o de otra etiología, tales como parada cardíaca, hipoglucemias, arritmias o hipernatremia. Sin embargo, es fundamental identificar la inconsciencia por ACV y de esta forma actuar de acuerdo a los protocolos. Ahora bien, nos encontramos ante un paciente inconsciente, por lo que debemos afrontar un abordaje general que incluya, inicialmente descartar una parada cardíaca, implementar la secuencia ABCDE, proteger la vía aérea, administrar oxígeno hasta lograr valores óptimos de oximetría, registrar constantes vitales y controlar valores de glucemia. Debemos recordar que ante la situación de pandemia que estamos atravesando, es importante adecuar todo el proceso según protocolos de cada institución. Una de las alteraciones de los pacientes que cursan un ACV es el aumento de la presión intracraneana. Recordemos que la bóveda craneal contiene tejido cerebral, líquido cefalorraquídeo y vasos sanguíneos. Los tres deben mantenerse en un estrecho equilibrio para evitar la hipertensión endocraneana. Como ejemplo de desequilibrio, podemos citar lo que sucede con el tono de los vasos sanguíneos, que se alteran frente a cambios de volúmenes intravasculares o factores metabólicos. Es así que situaciones como la acidosis, hipoxia o hipercapnia van a generar vasodilatación cerebral con el consecuente aumento de la presión intracraneana. En tanto, las situaciones que lleven a la vasoconstricción cerebral van a producir isquemia en el tejido. El cerebro tiene la capacidad de autorregularse, es decir, mantener un flujo sanguíneo cerebral constante independientemente de los cambios en la presión arterial. Este fenómeno sucede en un cerebro sano y cuando los valores de presión arterial media se encuentran en un rango
entre 60 y 150 milímetros de mercurio. Sin embargo, fuera de estos valores, la autorregulación será ineficiente para mantener un flujo adecuado. Los pacientes con accidente cerebrovascular tienen la autorregulación alterada. Por lo tanto, un desequilibrio en la TAM y en la PIC modificarán indefectiblemente los valores de PPC, determinados según las guías entre 60 y 70 milímetros de mercurio. La gráfica representa un paciente con edema cerebral. El aumento inicial del volumen cerebral se compensa con la reducción del líquido cefalorraquídeo y el volumen venoso. Si el edema progresa, los mecanismos compensatorios se agotarán, generando aumento de la presión intracraneana y alteración de la PPC. La representación de la disminución del líquido cefalorraquídeo y la sangre venosa como medida compensatoria están identificadas en color gris y azul. Hay varias causas que pueden provocar aumento de la presión intracraneana. Entre ellas tenemos el edema cerebral, el efecto de masa, la transformación hemorrágica de un ictus isquémico, la hemorragia intracerebral y subaracnoidea. Dentro de los cuidados de enfermería es importante detectar los signos y síntomas que nos alertan acerca de un aumento de la presión intracraneana en el paciente. Estos pueden manifestarse de manera precoz y tardía. Entre ellos podemos encontrar alteración de la conciencia, deterioro de la función motora, como también alteración de las pupilas o cambios en el patrón respiratorio. Si nos encontramos en esta situación, vamos a realizar una nueva evaluación neurológica, informar al profesional médico a cargo los cambios detectados, mantener el ABC y acondicionar al paciente para el traslado seguro al centro de imágenes de la institución. Ante la presencia de hipertensión endocraniana, se debe plantear el tratamiento centrado en 3 objetivos: reducir la PIC, mantener una PPC adecuada para evitar la isquemia cerebral y evitar las lesiones cerebrales secundarias que pudieran sucederse como consecuencia de esta alteración. Recordemos que la monitorización de la PIC puede hacerse a través de métodos invasivos como la inserción de un catéter, como así también a través de signos y síntomas antes mencionados. El manejo de la presión intracraneana debe realizarse a través de la implementación de diversas medidas. Estas son: alinear la cabeza y cuello del paciente, elevar la cabecera del mismo mayor a 30 grados, realizar control del dolor, obtener normotermia y normoglucemia, lograr una PPC entre 60 y 70 milímetros de mercurio, evitar la presión intratorácica e intraabdominal, que luego se traduce en aumento de la presión intracraneana, evitar la hipoxia y la hipercapnia, y realizar hiperventilación intermitente solo en aquellos pacientes que se encuentran en un riesgo inminente de hernia cerebral. Los accidentes cerebrovasculares se clasifican en isquémicos y hemorrágicos. Los isquémicos hacen referencia a la oclusión de vasos intra o extracraneales como causa de enfermedad aterosclerótica. Un porcentaje se debe a embolias cardiogénicas y un 30% se corresponde a causas idiopáticas. El tratamiento se encuentra dirigido a restablecer el flujo sanguíneo y se puede hacer a través de métodos tales como el tratamiento trombolítico, que es la administración de un fibrinolítico para la lisis del coágulo, por ejemplo el Actilice, la trombectomía mecánica, que remueve el coágulo a través de la inserción de un catéter, o bien la combinación de ambos tratamientos. Un porcentaje de los accidentes cerebrovasculares se producen por una hemorragia o sangrado repentino. Estos ACV pueden clasificarse en hemorragia cerebral o intraparenquimatosa, que se produce el volcado de la sangre dentro del cerebro y representan a más de la mitad de los derrames hemorrágicos. Suelen ser principalmente resultados de una hipertensión que ejerce presión excesiva en las paredes arteriales dañadas ya por aterosclerosis. La hemorragia subaracnoidea es otro tipo principal de embolia hemorrágica y se produce en los tejidos que rodean al cerebro. Suelen estar causadas por la ruptura de un aneurisma, una pared de un vaso sanguíneo debilitada, que a menudo es un trastorno heredado. Las características clínicas que presentan los pacientes con hemorragia intracerebrales
son coma de aparición brusca, somnolencia o déficit neurológico. La cefalea es un signo y síntoma que puede aparecer, pero se sucede en las hemorragias de tipo cortical y en las intraventriculares. ¿Cuál es el método de diagnóstico o exploración para determinar una hemorragia intracerebral? La tomografía axial de cerebro y la angiografía o angio-TAC. En las unidades de cuidados críticos, el abordaje y vigilancia que se realice a los pacientes con hemorragias intracerebrales debe ser global. Los cuidados estarán dirigidos a la hidratación, la nutrición, evaluar la analgesia a través de la utilización de escalas validadas como Ramsay y RASS, apoyo con respirador y fisioterapia. El control de la presión arterial es fundamental y hoy se considera seguro un valor sistólico de hasta 140 milímetros de mercurio. Es fundamental implementar un tratamiento hemostático, administrando complejo de protombina, vitamina K y plasma. La evacuación del hematoma con la colocación de un drenaje ventricular externo estará determinada por la magnitud y extensión de las hemorragias. Y el tratamiento de la MAV es una de las instancias a implementar. Las hemorragias subaracnoideas se caracterizan por la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo. Esto se debe, en un alto porcentaje, a la ruptura de un aneurisma sacular. Existen otras causas, como por ejemplo, ruptura de malformaciones vasculares, presencia de tumores, hipertensión arterial no tratada, pacientes anticoagulados y un porcentaje de casos idiopáticos. Los principales síntomas para detectar una hemorragia subaracnoidea son cefalea del estallido, disminución del nivel de conciencia, presencia de vómitos y náuseas en el paciente, signos meningios y convulsiones. Los profesionales de salud que se desempeñan dentro de las unidades de cuidados intensivos, ante la presencia de pacientes con hemorragias subaracnoideas, utilizan escalas que les ayudan a determinar la severidad del cuadro y establecer el tratamiento. Dentro de estas escalas, algunas de ellas pueden ser la escala de Hanti-Hess y la escala de clasificación de la Federación Mundial de Neurocirujanos. La característica que tiene la escala de Hanti-Hess es que a través de la presencia de signos y síntomas que manifiesta el paciente, los clasifica en distintos grados y otorga un porcentaje de supervivencia. Un ejemplo puede ser, un paciente que tiene un grado 4 se encontrará estuporoso, presentará hemiparesia moderada e intensa, posiblemente rigidez y signos de descerebración temprana, con una supervivencia del 20%. La escala de la Federación Mundial de Neurocirujanos utiliza la escala de Glasgow y la presencia o no de déficit motor para clasificar al paciente en grados de 1 a 5. El edema cerebral es una de las complicaciones que puede sucederse en los pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares, frecuentemente en aquellos infartos multilobulares. Por lo general, el edema alcanza su máxima intensidad entre el día 3 a 5. Esto va a producir aumento de la presión intracraneana. Los cuidados estarán dirigidos a través del neuromonitoreo o la evaluación de los signos clínicos. Cuando hablamos de signos clínicos, hablamos de cambios en el nivel de conciencia. Es importante evaluar frecuentemente al paciente. Empeoramiento del déficit motor, alteraciones pupilares en función al tamaño y a la reactividad de la luz y cambios en el patrón respiratorio. Ante la presencia de pacientes con edema cerebral dentro de las unidades de cuidados intensivos, el personal de enfermería debe instaurar cuidados tales como elevar la cabecera del paciente mayor a 30 grados. Esto favorece el retorno venoso y disminuye el riesgo de microaspiración. Adecuar la presión arterial para lograr una PPC normal, entre 60 y 70 milímetros de mercurio. En los pacientes ventilados es importante lograr una adecuada analgesia y sedación. Ante la presencia de fluidoterapia, esta se realizará con manitol y solución salina, evitando infusiones hipotónicas como la dextrosa. La prevención y el tratamiento de la hipertermia es uno de los cuidados que tenemos que tener dentro de las unidades.
Es importante también, más allá del monitoreo neurocrítico, poder evaluar al paciente de manera continua para la detección de signos precoces de hipertensión endocraniana. Existen dos situaciones que atraviesan los pacientes que cursan con un accidente cerebrovascular. Estas son las convulsiones y el estatus epiléptico. Las convulsiones son esas descargas eléctricas y se suceden en el 3 al 5% de los pacientes con accidente cerebrovascular durante la primera semana posterior a la manifestación de los síntomas y en el 8% de los pacientes con hemorragia intracerebral o hemorragia subaracnoidea. Es de destacar que los pacientes que han sido sometidos a fibrinolisis muestran un riesgo 5 a 9 veces mayor. El estatus epiléptico es esa actividad convulsiva continuada que se sucede durante 20 a 30 minutos, o bien convulsiones en forma sucesiva que alcanzan el mismo tiempo. Este estatus epiléptico es sin recuperación de la conciencia. En las fases iniciales del estatus epiléptico, la pérdida neuronal se ha ligado a una descarga rápida y caótica. Las necesidades metabólicas cerebrales aumentan y a menudo superan a la liberación de oxígeno y glucosa disponible, lo cual provoca una destrucción neuronal potencialmente irreversible. Es fundamental instaurar tratamientos dirigidos al mantenimiento de la vía aérea y la oxigenación, administración de antiepilépticos si la actividad no se resuelve dentro de los 5 minutos, la vía de elección es la endovenosa y los fármacos a utilizar serán, en primera instancia, las benzodiazepinas, lorazepam, midazolam o diazepam. Luego, la fenitoína, los barbitúricos y por último, el propofol. El delirio y la agitación son signos y síntomas que pueden presentar los pacientes dentro de las unidades de cuidados intensivos. Se define el delirio como la alteración de la conciencia y el conocimiento que se produce en un corto periodo de tiempo, de horas a días, y que oscila en este tiempo. La prevalencia dentro de las unidades de cuidados intensivos oscila entre el 13 y el 48% en los hospitales generales y entre el 10 y el 28% en las unidades de cuidados vasculares. La clasificación del delirio puede ser hipoactivo o hiperactivo, dependiendo de los signos y síntomas que manifieste el paciente. La hipoactividad se caracteriza por la capacidad del paciente disminuida, introversión y apatía, mientras que los pacientes con delirio hiperactivo se encuentra agitación, nerviosismo y labilidad emocional. Los ancianos tienen mayor riesgo de presentar delirio dentro de las unidades. La falta de sueño, la sepsis, la hipoxemia, el uso de inmovilizadores físicos favorece la causa de delirio. A menudo el delirio es infradiagnosticado dentro de las unidades de cuidados intensivos. Para ello, debemos hacerlo a través de la evaluación de una lista de cribado. Esta lista permite diagnosticar de manera objetiva la presencia o no del delirio y se realizará a través de la evaluación del estado de nivel de conciencia, falta de atención, desorientación, presencia de alucinaciones, agitación o incoherencia en la verbalidad. ¿Cuál es el tratamiento que daremos a estos pacientes cuando hayamos determinado el delirio? Es la administración del haloperidol, preferiblemente de manera endovenosa, y pueden también instaurarse otras medidas como ser una analgesia eficiente y asegurar el sueño y descanso en el paciente. Para finalizar, quiero compartirles una frase que representa nuestra labor como enfermeros. Si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Si no puedes aliviar, consuela. Y si no puedes consolar, acompaña. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes de nada me gustaría dar gracias a la organización por haberme invitado y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema cuidados neurocríticos y traslado del paciente en situación crítica.
Soy la licenciada Ibarra Erika Mariel, enfermera especialista en cuidados neurológicos y cardiovasculares. Pertenezco a una institución privada, cita en Buenos Aires, Argentina. Para empezar, ¿sabían que los traslados dentro del propio hospital o entre hospitales de pacientes son frecuentes? Por ejemplo, si los pacientes con ACV son ingresados, en primer lugar van a ser atendidos en el servicio de urgencia y después, depende de su complejidad, van a estar derivados a los distintos sectores. Por eso decimos que se producen acontecimientos adversos hasta el 70% de los transportes y traslados. ¿Sí? Inicialmente, por lo general, se trasladan a los pacientes a la unidad de ACV. Ahora bien, en el caso del que el paciente cambie su estado hemodinámico, es decir, su estado real, sea más complejo, con mayor requerimiento, posiblemente sea necesario un nuevo traslado. Y ese nuevo traslado sería a cuidados intensivos, a departamento de radiología, a quirófano o incluso a otro centro integral especializado en ACV. Si bien las tasas de mortalidad durante estos transportes son bajas, lo que sí sabemos es que se producen acontecimientos adversos con frecuencia. ¿Sí? En este módulo vamos a estudiar la preparación del traslado, el proceso en sí, la fase posterior al transporte y vamos a prestar especial atención en las consideraciones fisiológicas y problemas de la organización que pudieran surgir y cómo vamos a evitarlos. ¿Sí? Continuemos. En consecuencia, entre el 25 y el 50% de todos los pacientes que están internados en una institución sufren algún transporte intrahospitalario durante su estancia en unidades de cuidados intensivos. Por eso, donde quiera que se traslade a los pacientes, el personal médico y los enfermeros deben ser conscientes de que siempre se requiere el mismo nivel de asistencia. Por esta razón, hay 4 áreas esenciales a tener en cuenta. A. La formación del personal para el procedimiento. B. La disposición del paciente para desplazarse. C. La comprobación del equipo y su accesibilidad. Y D. La comunicación durante el proceso de traslado. Dicho en otras palabras, los 4 elementos claves para la seguridad del transporte son paciente, equipo, personal y comunicación. Esto quiere decir que la formación del personal es un factor esencial en el transporte eficaz. No hace mucho tiempo que la formación profesional de médicos y enfermeros es escasa, lo que en algunos casos provoca el aumento de la morbilidad y la mortalidad, ¿sí? En este aspecto, la formación debe incluir tantos procedimientos normales, como también problemas relacionados con aspectos organizativos, técnicos y médicos. Ustedes seguramente se preguntarán para qué es esta regla y de qué sirve el uso de la misma. Pues bien, les diré que permite sin lugar a dudas realizar, en primer lugar, la valoración, planificación de objetivos y de ese modo la evaluación de los medios para gestionar de manera efectiva la atención de los pacientes. Por lo tanto, en esta regla que podemos observar con las letras A, B, C, D y E, en donde A corresponde a vías respiratorias, B a respiración, C a circulación, D a discapacidad, en donde se debe evaluar el nivel de conciencia, utilizando por ejemplo la escala de Glasgow. E de exposición, en donde debemos tener en cuenta la exposición que tiene el paciente en el traslado y evitar en esos casos la hipotermia. ¿Sí? En resumen, podemos decir que esta regla se utiliza para ordenar el abanico de actividades en el proceso de dicho traslado.
Pues bien, se hará todo lo posible no solo por preparar al paciente antes del traslado, ya que es vital e inminente, y en algunos casos hasta urgente. Lo que también debemos tener en cuenta es, sin lugar a dudas, el equipo que se va a utilizar para dicho traslado. Lo que recomendamos es contar con una bolsa de traslado. ¿Cuáles serían las condiciones ideales? Que el equipo esté ya estandarizado. ¿Qué queremos decir con esto? Que cada unidad de cuidados intensivos cuente con su propio equipo de traslado. En la tabla 1 observamos el ejemplo de la lista de comprobación del equipo, en donde se puede ver cómo está confeccionada, haciendo referencia a la regla ABCDE, que ya vimos con anterioridad en este mismo módulo. Para que sea más práctico, nos podemos fijar en la parte de discapacidad, en donde se coloca como parte del equipo de traslado la linterna de bolsillo con pilas de repuesto, o en el de exposición, en donde también como parte del equipo de traslado se colocan las mantas. Recordemos que esta lista evita errores de comunicación e información, las cuales pueden evitarse mediante el uso obligatorio de la lista de comprobación de traslado. Vemos aquí el equipo básico y una serie de elementos. No debemos pasar por alto el equipo básico para el traslado del paciente en estado crítico. A la hora de calcular la capacidad de carga necesaria, se deben tener en cuenta posibles retrasos que pudieran surgir en dicho traslado. ¿Qué queremos decir con esto? Es que todo el equipo debe estar comprobado y en buenas condiciones, listo para ser utilizado en cualquier momento. Además, debe estar ubicado en un lugar práctico, donde esté a la vista de todos y sea de fácil acceso. Proceso de traslado. A menudo, cuando se producen problemas durante el traslado de un paciente de un área a la otra, se debe a problemas de organización. Esto, sin lugar a dudas, pone en peligro la seguridad del paciente. Pues bien, ¿saben ustedes las causas reales de estos problemas? Podemos citar algunos. Por ejemplo, podemos decir que la comunicación ineficaz con otros equipos clínicos, la mala preparación del personal, la estabilización inadecuada del paciente que vamos a trasladar y el control insuficiente del equipo de traslado. Todo esto contribuye a la falta de seguridad en la práctica. Se puede decir que las condiciones ideales para dicho traslado es que el mismo personal a cargo de ese paciente realice el traslado, pero esto no se lleva a cabo, no siempre es así. Veamos. La información que debe incluir el proceso de traslado debería ser una evaluación completa del paciente, su situación, registros completos del traslado, los tiempos de salida y llegada, dirección y teléfonos del paciente, números de contacto y una lista del personal que va a realizar el traslado. El cumplimiento de un formulario de traslado concreto en el que se señalen las áreas esenciales que debe abordarse es una de las formas que permitirán reducir al mínimo estos problemas. Veamos. Lista de comprobación del equipo de traslado. Este es un ejemplo de lista de comprobación del equipo de traslado en donde voy a hacer una breve explicación por cada oración, ¿sí? En primer lugar, todos los miembros del personal de los centros deben estar informados de dicho traslado, como así también la familia se le debe comunicar si su familiar fue trasladado a otra habitación. En la siguiente oración es necesario de que todos los miembros del personal sepan el horario de salida y de llegada para que esto se realice con mayor fluidez. Si llegado el caso este traslado se realiza en ambulancia, uno se debe contactar con antelación al centro para tener tiempo suficiente para tener todo preparado.
En tercer lugar, como ya citamos en este módulo anteriormente, lo vamos a pasar, vamos en la cuarta oración, donde todo el personal médico y enfermería, acompañantes de dicho traslado, debe monitorizar continuamente al paciente en el traslado y realizar el registro del mismo. En la quinta oración se debe incluir también el traslado a los enfermeros, donde detallen el estado del paciente. En sexto lugar, por razones legales, se debe asegurar también de que toda la información clínica esté registrada y también la relevante. Último lugar, es importante realizar auditorías de todos los acontecimientos surgidos en dicho traslado. Las tasas de mortalidad durante el transporte son bajas. Por esta razón decimos que si en el proceso de traslado se producen complicaciones, estos se van a denominar acontecimientos adversos. Citemos el caso, un ejemplo típico, en donde un paciente crítico está en la unidad de cuidados intensivos y debe ser trasladado inminentemente a quirófano. Como ya sabemos, cuenta con un apoyo respiratorio y hemodinámico intensivo. Entonces, bien, si el transporte no está planificado y si es llevado a cabo por personal no cualificado e inexperto, este traslado va a presentar acontecimientos adversos. Podemos distinguir tres categorías generales de acontecimientos adversos. Como figura en dicha tabla, observamos tres columnas. En la primera columna corresponde a la categoría 1, que incluye contratiempos relacionados con equipos técnicos, catéteres o sondas permanentes. Preferentemente se refiere a acontecimientos relacionados con dispositivos. El ejemplo sería agotamiento de la infusión o de los fármacos. En la segunda columna corresponde a la categoría número 2, donde refleja acontecimientos organizativos. Por ejemplo, el paciente equivocado. En la columna última corresponde a la categoría número 3, en donde refleja el deterioro fisiológico del paciente relacionado con la enfermedad en estado crítico. Denominamos acontecimientos fisiológicos. Y el ejemplo podría ser arritmias, aumento de la presión intracraneal. Estas tres categorías son para pacientes no ventilados. Lo mismo ocurre en la siguiente imagen, en donde se presentan los principales acontecimientos adversos durante el transporte intrahospitalario para pacientes en estado crítico, en el cual encontramos el mal funcionamiento de equipo, podría ser una falta de oxígeno, errores humanos, confusión de pacientes, cardiocirculatorios, arritmias, paradas cardíacas, muertes. ¿Qué queremos decir con esto? Citemos un ejemplo diario que habitualmente ocurre o sucede dentro de nuestro ámbito laboral. Un intercambio de información del paciente entre el personal. Existe la posibilidad por falta de organización, tiempo, olvidos, que se omita o se comunique mal la información esencial del paciente. Recordemos algunas de las pautas más importantes para la comprobación del traslado estandarizado. Es importante y tener en cuenta la información fundamental, los datos demográficos del paciente, contactos principales del paciente, familiares, números de teléfonos, antecedentes de la enfermedad actual, antecedentes médicos importantes y relevantes, el plan de abordaje del paciente, la respuesta del paciente al tratamiento hasta la fecha, los cambios importantes si lo hubiese, y la atención prestada durante el traslado, algún cambio que haya surgido en el trayecto. También no podemos olvidar el tratamiento farmacológico, los fármacos ya recibidos, administrados, el estado y control de las infecciones si lo hubiese, decisiones sobre la reanimación, resultados de análisis, hematológicos, bioquímicos, microbiológicos,
estudios de imágenes. Lo importante para un buen traslado es que debe contar con ciertas características. Como podemos observar, colocamos una serie de palabras para fijar aún más este conocimiento. ¿Sí? Cuando decimos evaluar, evaluamos el riesgo basado en la fase aguda y la dependencia del paciente. Cuando decimos acompañar, ¿qué queremos decir? Es que el paciente cuenta con el personal acompañante adecuadamente formado para realizar este traslado. El traslado del paciente debe ser planificado, organizado y calcular el tiempo de salida, de llegada, en el que transcurre dicho traslado. Y para información, es importantísimo de que toda la información pertinente del paciente se comunique a todo el equipo interveniente de dicho traslado. En resumen, les traigo acá un ejemplo de presentación en un proceso de traslado, en donde hicimos una línea para que ustedes puedan fijar los momentos en que se producen los traslados en sí, ¿sí? Los procesos y tiempos durante el traslado intrahospitalario. Podemos citar un ejemplo donde el paciente que se encuentra en la unidad de ACV necesita realizarse una tomografía axial computada. Y por consiguiente, dependiendo obviamente del resultado, este arroja que debe ser trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Es por eso que, repasando, tenemos un tiempo de preparación, de transporte en sí, en donde fue el paciente, en este caso fue a tomografía axial computada, dependiendo del resultado necesitó nuevamente ser transportado y continuó y finalizó en la unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Para concluir y casi ya terminando este dispositivo y la siguiente, corresponden un ejemplo de la lista de comprobación, que aumentará sin lugar a dudas la seguridad en el transporte intrahospitalario de los pacientes. Basándose en los resultados de un estudio de Brasben y Ryder, desarrollaron una lista de comprobación probando la viabilidad y la utilización de la lista de comprobación. Pues bien, vemos acá esta lista en donde podemos identificar al paciente y tiene 3 momentos: antes del transporte, durante el transporte y después del transporte. Por lo cual la recomendación en conclusión final a tener en cuenta en este módulo son los acontecimientos adversos durante el transporte intrahospitalario del paciente y el abordaje mediante una lista de comprobación. Llegamos al final. Gracias por su tiempo y su atención. Buenas tardes, mi nombre es Esteban Rodríguez, soy supervisor de Unidad Coronaria, Recuperación Cardiovascular y Unidad Cerebrovascular del Instituto FLEN y sede Belgrano, que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. En este caso vamos a hablar sobre fisioterapia precoz después del ACV desde el punto de vista de enfermería. Debemos saber que la asistencia de enfermería en rehabilitación tiene como principales objetivos ayudar al paciente a alcanzar su máxima independencia de acuerdo a sus capacidades, promover el autocuidado a través de orientación y entrenamiento de situaciones que le permitan reinsertarse en la vida social y familiar de la mejor manera posible y con calidad. Es por esto que los pacientes con secuelas por ACV es enfermería quien desempeña un papel importante para lograr la autonomía en las actividades de la vida diaria, durante el periodo de internación y en el momento agudo posterior al evento cerebrovascular. Después de un ACV, el cerebro no es capaz de que crezcan células nuevas para sustituir aquellas que se han dañado, por lo que la recuperación depende de la capacidad del cerebro para reorganizar sus células no dañadas y compensar a las que se han perdido. Esto es lo que se llama neuroplasticidad. La fisioterapia puede proporcionar una guía práctica y experta para ayudar en este proceso.
El objetivo de la rehabilitación por accidente cerebrovascular es ayudar al paciente a volver a aprender las habilidades que perdió cuando se afectó parte de su cerebro. La rehabilitación por accidente cerebrovascular puede ayudar a recuperar la independencia y mejorar la calidad de vida. La gravedad de las complicaciones del accidente cerebrovascular y la capacidad de cada persona para recuperarse van variando ampliamente. Estudios han demostrado que las personas que participan en un programa de rehabilitación por accidente cerebrovascular se desempeñan mejor que en la mayoría de las personas que no hacen rehabilitación. El plan de rehabilitación dependerá de parte del cuerpo y el tipo de capacidad afectada por el cerebrovascular. Las actividades físicas pueden incluir ejercicios de motricidad. Estos ejercicios pueden ayudar a mejorar la fuerza muscular y la coordinación. Es posible que reciban terapia para fortalecer la dilución a través de un profesional de kinesiología, especialista en esta evaluación y pudiendo determinar este mismo el grado de dificultad que presenta el paciente. Entrenamiento para movilidad. Tal vez los pacientes puedan tener que aprender a usar sillas de ruedas, andadores, bastones o también tobillera. La tobillera puede estabilizar y fortalecer el tobillo para ayudar a soportar el peso del cuerpo mientras el paciente vuelve a aprender a caminar. También se puede usar la terapia inducida por restricción. Esta restringe una extremidad no afectada mientras el paciente practica el movimiento con la extremidad afectada para ayudar a mejorar su función. Esta terapia a veces se llama terapia de uso forzado. Terapia de amplitud de movimiento. Ciertos ejercicios y tratamientos pueden aliviar la tensión muscular, que se llama espasticidad, y ayudar a recuperar la amplitud de movimiento. Las actividades físicas asistidas por tecnología pueden incluir equipos tales como estimulación eléctrica funcional, tecnología robótica, tecnología inalámbrica, realidad virtual, simulando situaciones de la vida diaria. Y también en la actualidad existen diversos métodos donde los enfermeros pueden interactuar con el resto de la comunidad de salud y especialmente los fisioterapeutas, para preparar al paciente en este camino de recuperación. Cuando hablamos de movimiento, hablamos de que el movimiento normal es variado, sin esfuerzos inadecuados, eficaz, efectivo, preciso y satisfactorio, desarrollado mediante la interacción entre la persona y la tarea a realizar en el entorno. Para esto debemos tener en cuenta las cualidades de la percepción, ya que el momento y el movimiento orientado a la función es el resultado de la interacción entre el individuo, la tarea a realizar y el entorno. Este proceso de percepción se compone de las siguientes modalidades: visual, auditiva, táctil, propioceptiva, vestibular, olfativa y gustativa. Todos estos tipos de percepción tienen un efecto sobre el sistema nervioso central. El sistema nervioso central compara la información que recibe con los datos almacenados. Tras comparar la información, interpreta y emite un pulso de reacción. El individuo responde con la actividad. En todo esto nace un concepto, el concepto de Bobat, que es un concepto terapéutico para el tratamiento holístico de personas con alteraciones neurológicas, que fue desarrollado por el doctor Karel Bobat y la señora Berta Bobat en los años 50 y se basan en los conocimientos de la neurociencia. Actualmente el concepto de Bobat está basado, por un lado, en los avances de la neurofisiología y la neurociencia, donde los conocimientos sobre el control motor, el aprendizaje motor y la plasticidad neuronal y muscular y la biomecánica están relacionados. De esta forma, es un enfoque interdisciplinario y continuo en el proceso de resolución de problemas que resulta de la valoración y tratamiento de las personas que presentan una capacidad limitada para su completa participación en las actividades de la vida diaria. El concepto de Bobat hace hincapié en la importancia del control postural como base para los patrones selectivos del movimiento que puedan permitir actividades dirigidas a tareas de la vida diaria, es decir, la participación del individuo en la sociedad. Cuando movemos alguna parte del cuerpo, no siempre tenemos conciencia del movimiento, ni de la zona que vamos a mover, ni hacia dónde debemos encaminar la acción. Es importante saber que todo el cuerpo siempre está listo para cualquier movimiento.
Asimismo, que la elección de los planes de acción se efectúan en la etapa preparatoria del movimiento y que depende sobre todo de las impresiones y representaciones ópticas en relación a la experiencia. Hay que destacar que los esquemas de movimientos están potencialmente impresos en el sistema nervioso y que van a transferir a los músculos la acción, dando lugar a lo que denominamos posturas, antes de ingresar a la conciencia, antes de darnos cuenta, mediante constantes alteraciones de esa posición. Estamos construyendo siempre un modelo postural de nosotros mismos, sujeto a continuos cambios. Cada postura o movimiento nuevo queda registrado sobre este esquema plástico y la actividad de la corteza pone a cada nuevo grupo sensaciones provocadas por la alteración de la postura. No sabemos mucho acerca de los procesos psíquicos que tienen lugar cuando el movimiento es continuado. Es probable que sean los reguladores sensomotores los que se desempeñan aquí el papel más importante entre la meta y la iniciación. De algún modo, todo movimiento se basa en las estructuras que se extienden entre la iniciación y el fin del movimiento provocado. Además, nuevas sensaciones de tipo kinestésico y táctil que se convierten a su vez en tensiones. El movimiento es un factor unificador entre las distintas partes de nuestro cuerpo. Gracias a él adquirimos una relación definida con el mundo exterior y con los objetos, construyendo asimismo, junto a todos los sentidos, el esquema de cuerpo. Así definimos la imagen de cuerpo como la representación mental que nos formamos de nuestro propio cuerpo, es decir, la forma en que se nos conecta con el espacio. Nuestro cerebro se integra a la acción mediante impresiones táctiles, térmicas, dolorosas. Recibimos sensaciones provenientes de los músculos y las vísceras. Todo esto hace a la experiencia inmediata de que es una unidad de acción. Al mismo tiempo, las condiciones de sujeto, el entorno social y las características biomecánicas del cuerpo se registran y procesan a diferentes niveles del sistema nervioso central a través de receptores. Esto circula como un control de autorregulación en el proceso motor. Estudios sobre la activación de áreas corticales y subcorticales para realizar movimientos de la vida diaria hablan sobre lo que esto puede llegar a provocar y suceder, pero antes que haya movimiento debemos saber que debe cumplirse en forma sistemática una serie de elementos y sucesiones, tales como la intención, la anticipación, una planificación que se va a realizar, se debe plantear o visualizar un escenario, marcar sus secuencias. Existe una programación motora que sucede en ese momento, donde ya se van generando parámetros de fuerza y tiempos establecidos, donde hay lugar de actividad muscular que da curso al movimiento y por último hay una autorregulación. Si uno lo puede trasladar a la vida diaria, podemos decir que cualquier actividad está regida por este proceso. Si hablamos de algo, por ejemplo, una persona que practica remo, hay una intención y una anticipación de lo que va a suceder. Esa persona va elaborando en su mente, en su cerebro, cada paso que va a realizar, planificando lo que va a realizar. Va a plantear y visualizar ese escenario sin haber estado, o sea, es todo previo, va a marcar secuencia, existe una programación motora, él sabe qué movimientos va a realizar y qué tipo de parámetros de fuerza en tiempo establecido para poder lograr su objetivo. Y todo esto va a dar lugar a una actividad muscular para dar curso al movimiento. Todo esto siempre va a estar controlado por una autorregulación. Al ocurrir una ACV, el cerebro pierde nutrientes y oxígeno y de esta forma son afectadas una gran cantidad de células. Y como el cerebro controla muchas partes y funciones del cuerpo, los efectos de la ACV pueden cambiar la forma en que el cuerpo se mueve, cómo funciona la mente e incluso la manera que se expresa y siente. El ACV puede provocar efectos sobre nuestro cuerpo tales como debilidad, parálisis, diferencias en la percepción, problemas en la postura, problemas en el equilibrio, problemas en las articulaciones, rigidez, etc. Una vez que entendemos que
el paciente o la persona ha sufrido una ACV, ya tenemos que empezar a saber y determinar que dependiendo la zona donde se ha producido ese ACV, seguramente vamos a tener consecuencias en el movimiento y la sensibilidad, como también en la comunicación, el pensamiento y la memoria, la visión y comportamientos y emociones. Pero si hablamos del movimiento específicamente y si el ACV se produjo en la zona frontal, podemos saber que hay una pérdida de fuerza o movilidad de alguno de los lados del cuerpo, parálisis facial, problemas para deglutir o tragar, pérdida en el control de movimientos también pueden suceder. Si esto hubiera sucedido en el lóbulo parietal, podemos olvidar parte de uno de los cuerpos, parte del lado de los cuerpos, podemos también tener dificultad en distinguir los dedos de la mano, entumecimiento en alguno de los lados de los cuerpos, dificultad para reconocer objetos por medio del tacto, y problemas en la coordinación. Si el ACV hubiera sucedido en el lóbulo temporal, siempre hablando de movimiento y sensibilidad, podemos saber que va a haber problemas auditivos y estos traen mareos y problemas en el equilibrio. Si la ACV hubiera sido en el tallo cerebral, vamos a tener pérdida de la fuerza, la sensibilidad y la movilidad. Vamos a tener problemas para tragar y deglutir, movimientos bruscos, problemas en el equilibrio y en la coordinación. Y si el ACV hubiera sucedido en el cerebelo, vamos a presentar dificultad al coordinar movimientos, dificultad a hacer movimientos rápidos, al caminar y coordinar las piernas, mareos y problemas en el equilibrio, como así también problemas para tragar y deglutir. La corteza cerebral está organizada en regiones funcionales, además de áreas específicas dedicadas a funciones sensitivas y motoras. Hay áreas que integran información procedente de varias fuentes. La corteza cerebral participa en funciones intelectuales avanzadas como aspectos del almacenamiento, la memoria y el recuerdo, el lenguaje, funciones cognitivas superiores, percepción consciente, integración sensorial, planificación y ejecución de la actividad motora compleja. Para poder entender cómo ve el cerebro nuestro cuerpo, ha sido representado a través del homúnculo, ese hombrecito deforme o de estructura desproporcionada que ustedes pueden ver. Se le ha nombrado homúnculo. El homúnculo cortical es una forma de representar de manera virtual o visual la idea de cuerpo desde el punto de vista del cerebro. No olvidemos que cada parte de nuestro cuerpo se corresponde con una serie compleja de estructuras de nervios que son controladas de forma que resulten evidentes o resultan comunes para nosotros, pero que somos capaces de efectuar por naturaleza y en forma inconsciente. En este contexto podemos hablar de dos clases diferentes de homúnculos, los sensoriales y los motores. Ambos representan distintas partes del cuerpo con las que están relacionadas. A su vez, dentro de la corteza somatotésica se enmarca cada porción de nuestro organismo. Cuanto más sensibles sean, mayor será la región que ocupen. El neurocirujano Wilder Gray Penfield, una de las figuras más relevantes en el estudio del tejido nervioso, utilizó la imagen de este homúnculo para la representación del cuerpo según las partes de la corteza motora que intervienen en el movimiento voluntario. Está representado a la izquierda o a la derecha, perdón, de la diapositiva. El homúnculo motor tiene un papel fundamental en un fenómeno conocido como miembro fantasma, un síndrome que padecen las personas que han atravesado una amputación de uno de sus miembros cuando continúan sintiendo la presencia de la misma. Por otro lado, también sirve para estudiar el caso opuesto, como ser la falta de percepción consciente de uno o más miembros del cuerpo como causa, por ejemplo, de una ACV. Aprendimos dónde están las lesiones a través del homúnculo, ese mapa, gran mapa que se pudo idear y crear, pero en este momento ya tenemos que empezar a valorar y poder medir qué tipo de lesión ha quedado. Utilizaremos escalas tipo NIH, que es una escala de valoración para funciones neurológicas básicas posterior a producido el ACV, test de tronco, que valora el deterioro motor en relación a la acción de caminar posterior a la lesión, el test ICF o IFC,
que clasifica los componentes de salud del funcionamiento y de la discapacidad, y también la prueba cronometrada para levantarse y caminar, que mide el equilibrio elástico y dinámico del cuerpo en esta situación. Una vez que podemos determinar dónde fue la lesión y podemos medir el grado de lesión que ha tenido, debemos pensar que debemos dar paso al la siguiente etapa, que son las intervenciones, donde vamos a trabajar sobre puntos fundamentales, vamos a trabajar sobre el control de postura, los traslados y el entrenamiento de la marcha. En cuanto a los Cuando hablamos de control de postura, hablamos de puntos de control fundamentales y centrales, que hace referencia al control postural entre el tórax y la pelvis y sirve como punto de referencia para que la terapéutica o terapeuta de Bobat maneje, por ejemplo, a un paciente con ictus que está teniendo dificultades para mantener el equilibrio sentado o para ponerse de pie o dar un paso. Otras áreas de control postural serían los puntos fundamentales periféricos que están relacionados a las cinturas. Por ejemplo, un paciente con ictus o con ACV puede tener dificultades para levantar el brazo simplemente porque la estabilidad escapular, un área de punto fundamental periférico, no está controlada, o quizás porque hay un mal control del punto fundamental del tórax sobre pelvis. Y estas áreas en las que debería trabajar la terapéutica ha de lograr un mejor control postural. Cuando hablamos de traslado y movilización, estamos hablando de la actividad de los pacientes cuando se encuentran en cama. La ayuda ofrecida debe ser adaptada a las capacidades del paciente. Nos guiaremos por los movimientos normales con sus variantes y el objetivo es estimular al paciente para que pueda realizarlos. El cerebro no aprende a través de ejercicios, aprende principalmente durante la vida diaria. Cuando se interna, debemos solucionar estos problemas. La forma de aprendizaje es el objetivo. La rutina diaria y en forma repetitiva hace que el paciente aprenda y a la vez lo estamos cuidando. Para finalizar, esta frase que me parece muy significativa para pacientes que se encuentran cursando los días posteriores a una ACV. El dolor es temporal, el rendirse es para siempre. Ayudemos a que esa persona pueda rehabilitarse desde el primer. Hola, mi nombre es Andrea Ramos, soy licenciada en enfermería, especialista en terapia intensiva y trabajo en el Hospital Italiano de Buenos Aires. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la unidad de ictus. Estadísticamente podemos decir que el ACV es un importante problema de salud pública en la Argentina, lo cual genera una significativa carga de enfermedad por año, ya que según datos de la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cerebrovasculares afectan aproximadamente a 15 millones de personas al año, de las cuales un tercio fallece y otro queda discapacitado en forma permanente, y constituye la tercera causa de muerte y la primera de discapacidad en la población adulta. Entonces, a partir de ahí surge el concepto de ventana terapéutica,
que, como ustedes ya saben, es el tiempo que transcurre entre la interrupción del flujo y la aparición de necrosis en el tejido celular. Pero entonces, ¿qué es el ictus? Básicamente es la palabra que proviene del latín golpe y que se utiliza para describir las consecuencias de la interrupción súbita del flujo sanguíneo cerebral. Se presenta como un déficit neurológico, se instala rápidamente, ¿sí? Es de causa vascular y está generado por la obstrucción o por la rotura de alguna arteria y es secundario a un evento trombótico local o embólico. Los signos que se van a presentar en el paciente, los cuales son característicos de ictus, son la pérdida de la fuerza. Esto generalmente va a involucrar un lado de la cara, la pérdida de la sensibilidad, hemianopsia, afasia, disartria, diplopía, deterioro del sensorio. Entonces, a partir de la presencia de estas enfermedades, es que surge posteriormente la creación de las unidades de ictus, que básicamente son centros especializados que se dedican exclusivamente al cuidado del paciente con esta patología y que ofrecen un tratamiento interdisciplinar tanto en la fase aguda como también en lo que es la rehabilitación temprana. Estas unidades de ictus tienen como objetivo en primera instancia identificar la causa del ictus a fin de poder proporcionar un tratamiento adecuado, ¿sí? Administrar los antitrombolíticos a los pacientes en un intervalo no mayor a las 4 o 5 horas siguientes, ¿sí?, al inicio del ictus. Proporcionar movilización y una rehabilitación temprana y supervisar de forma continua los parámetros vitales a fin de evitar las complicaciones, es decir, que no haya hipoxia, infecciones, hiperglucemia, etc. Y por último, proveer prevención secundaria a fin de evitar que el infarto cerebral progrese, ¿sí?, con otros acontecimientos adversos que pueden presentarse. Las unidades de ictus ofrecen una asistencia completa, como les dije anteriormente, está constituida por un equipo interdisciplinar, ¿sí?, lo cual genera grandes beneficios al paciente en lo que es la fase aguda, y esto va a hacer que la rehabilitación precoz sea con menores dificultades. Y para ello es muy importante que también posteriormente trabajemos en equipo con los servicios sociales. Y ahora bien, ¿cuáles son los procedimientos básicos que se realizan en una unidad de ictus? En primera instancia, la anamnesis y la valoración neurológica del paciente, la identificación inmediata de los valores en sangre, un electrocardiograma, una tomografía de cerebro inmediatamente y la monitorización, ¿sí?, mediante atención de enfermería especializada. Es decir, el enfermero es el que se va a encargar de evaluar el estado neurológico, la deglución, la vigilancia en líneas generales, los cambios de decúbito, el equilibrio hídrico, etc. Y en lo que es el inicio de la terapia de la fase aguda, nos vamos a encargar de que el paciente esté normotérmico, que tenga administración de oxígeno, que esté normoglucémico y un control estricto de lo que es la presión arterial. Esto se lleva a cabo mediante una coordinación interdisciplinaria y una elección en conjunto de la terapéutica, ¿sí?, con la integración, como les mencioné anteriormente, temprana de los servicios sociales. En la revisión que se hizo en Cochrane de 21 ensayos, ¿sí?, como conclusión se llegó a que las unidades de ictus mejoraban de forma sistemática los resultados del paciente y que los mismos tenían más posibilidades de sobrevivir y de ser independientes. Entonces, la ESO lo que hizo fue definir una serie de requisitos y criterios que necesitan sí o sí presentar las unidades de ictus para certificarse como tal. A partir de ahí surge la cadena de suministro en los cuidados de ictus, que en primera instancia tiene la concienciación pública,
la gestión de las urgencias, el tratamiento en las unidades de ictus y la rehabilitación o prevención secundaria. La concienciación pública lo que dice es que hay que concientizar o educar a la población sobre el reconocimiento del ictus en una fase temprana, dar una respuesta oportuna, y esto se lleva a cabo a través de campañas publicitarias, ¿sí? Luego está el servicio de urgencias, que está administrado, ¿sí?, por un personal que son los que se encargan de manejar las ambulancias, que están formados para el reconocimiento del ictus, ¿sí? Para ello también tenemos a disposición el teléfono de algún neurólogo, la transferencia organizada, etc. Luego las unidades de ictus, que básicamente son los centros que les dije anteriormente que están preparados para atender este tipo de pacientes. Y por último, el proceso de alta de la unidad, que es donde el paciente inicia las actividades de rehabilitación, lo que son la prevención de los factores de riesgo, y por último garantizan una buena organización del seguimiento en algún centro de rehabilitación o en el domicilio particular de cada paciente, ¿sí? Esto genera que el paciente se pueda ir y deje el lugar para otro paciente que venga en fase aguda cursando un ictus. Los criterios de las unidades de ictus comprenden varios campos de acción. Entre ellos están el garantizar las funciones vitales, el proporcionar diagnósticos y evaluaciones tempranas, el proporcionar un control básico, el garantizar las intervenciones terapéuticas específicas para el ictus, permitir las intervenciones terapéuticas generales e iniciar posteriormente una intervención secundaria. Y todo esto va a estar integrado a un equipo interdisciplinar para proporcionar lo que es la movilización y la rehabilitación temprana. Como medidas generales, los cuidados que llevamos a cabo son realizar una tomografía en un lapso menor a 30 minutos, administrar RTPA en un lapso menor a 60 minutos, control de Glasgow, NIS, control de signos vitales, normotermia, normoglucemia, cuidados de decúbito, valoración del paciente si tiene disfagia o no, ¿sí?, a fin de evitar complicaciones tales como lo es la neumonía por aspiración, etc. También es muy importante la educación al paciente y a la familia, como así también la planificación del alta hospitalario. Estas unidades a su vez cuentan con procedimientos operativos estándar, que son los procedimientos que se realizan en esa unidad y que en líneas generales están documentados en manuales de ictus que aplican o están disponibles tanto para el personal médico como de enfermería. Estos tienen que ser estandarizados, ya que se realizan por un equipo interdisciplinario y que proporcionan una descripción minuciosa, detallado de lo que es el flujo de trabajo, que esto generalmente se presenta a través de listas de comprobación o de organigramas. Los procesos deben estar basados en la evidencia científica y en la sugerencia de los expertos, y su impacto, es decir, el resultado que va a presentar, debe medirse y evaluarse de forma comparativa con otras unidades de ictus. Las evaluaciones comparativas con los datos de registros incluye una categoría, un indicador, un objetivo, lo que es la anamnesis y el diagnóstico principal, que lo da el CIE-10, la estratificación de los pacientes, la gravedad, la escala o el ranking, los resultados, la hora, el tiempo de llegada, la gestión, el tratamiento, la rehabilitación y el alta. Pero a su vez, estas unidades de ictus deben estar certificados. Para ellos se fijan criterios sobre cómo debería ser la infraestructura necesaria, el personal y la formación que tiene que tener este personal para formar parte de una unidad de ictus, también la organización física y la aplicación de directrices y la gestión en lo que es calidad. Como dato de color, podemos decir que algunas unidades de ictus logran tasas de trombólisis cerca del 25% en todos los pacientes con ictus, una cifra que se considera el máximo posible.
Se realizan tomografías cerebrales o resonancias magnéticas en aproximadamente el 95% de los pacientes con ictus. Se detecta disfagia en el 95% de los casos y el 90% de los pacientes reciben rehabilitación temprana. Y para concluir, podemos decir que todas las unidades de ictus trabajan con equipos interdisciplinares, con enfermeros formados, especializados en esta área, los cuales han implantado guías para estos procesos. Y un dato no menor es que el hecho de que todas las unidades de ictus participen en los registros de ictus ofrece una buena oportunidad para llevar a cabo evaluaciones comparativas y mejoras. Muchas gracias por su atención.